Dijiste que ibas a parar. Lo dijiste ayer, quizás más temprano hoy, quizás hace unos minutos, pero de alguna manera volviste al mismo lugar. Y lo peor no es ni siquiera lo que hiciste, es lo que sientes ahora, ese silencio pesado, esa sensación de fracaso, esa voz en tu cabeza diciéndote que nunca vas a cambiar. Y entonces llega la pregunta que ya te has hecho tantas veces que has perdido hasta las fuerzas para decirla en voz alta. ¿Por qué sigo pecando, aunque quiero parar? Si estás aquí ahorita, hay muchas posibilidades de que sea de madrugada. Y eso no es coincidencia, porque es en ese horario cuando todo se vuelve más intenso. La mente no para. El cuerpo está cansado, pero por dentro todo está acelerado, y empiezas a recordar todo lo que intentaste y no pudiste. Le hiciste promesas a Dios, te las hiciste a ti mismo, intentaste ser más fuerte, intentaste evitarlo, intentaste huir, pero al final siempre parece terminar igual. ¿Y sabes qué es lo que nadie te ha explicado todavía? Quizás el problema no es falta de fuerza, quizás estás peleando la batalla correcta de la manera equivocada. Y eso lo cambia todo, porque mientras creas que necesitas ser más fuerte, sigues atrapado. Pero cuando entiendes lo que realmente está pasando dentro de ti, algo empieza a romperse. Ahora presta atención a esto. No eres el único que está pasando por esto. Hay miles de personas ahorita, en este preciso momento, pasando por la misma lucha. Personas que aman a Dios, personas que quieren cambiar, personas que se sienten atrapadas en un ciclo que no pueden explicar. Y el patrón es siempre el mismo. Caes, te arrepientes, prometes que nunca más vas a hacer eso, lo intentas de nuevo y después de un tiempo vuelves a caer. Y con cada ciclo algo empeora. No es el pecado, es la manera en que empiezas a verte a ti mismo. Empiezas a pensar que algo está mal contigo, que tu fe no es suficiente, que quizás Dios está decepcionado, que quizás ya pasaste el límite. Y ese es el punto más peligroso de todos, porque ya no es solo una lucha contra el pecado, ahora es una lucha contra quién crees que eres. Y cuando eso pasa, todo cambia. Ya no luchas para ganar, luchas creyendo que ya perdiste. Y nadie te avisó de esto. Nadie te explicó que este ciclo no empieza en el comportamiento. Empieza mucho antes. Empieza en la manera en que piensas, en la manera en que sientes, en la manera en que lidias con lo que está dentro de ti. Y mientras eso no cambie, el ciclo continúa. Puedes intentarlo 1000 veces, puedes prometerte más fuerte, puedes incluso pasar un tiempo sin caer. Pero en algún momento regresa, y no es porque no quieras cambiar, es porque todavía no has entendido qué es lo que te tiene atrapado. Ahora déjame hacerte una pregunta, y sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has intentado resolver esto solo? ¿Cuántas veces has pensado, ahora sí va a ser diferente, ahora sí puedo? Y por un tiempo hasta parece que sí, pero después todo vuelve de nuevo, y eso cansa. Cansa intentar, cansa caer, cansa pedir perdón por lo mismo, cansa sentir que estás dando vueltas en círculos y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a alejarte. No porque quieras, sino porque sientes que no mereces acercarte. Y aquí hay algo que puede cambiar la manera en que ves todo esto. Quizás el error más grande no es caer, quizás el error más grande
es alejarte después de la caída, porque es exactamente en ese momento cuando más necesitas regresar. Pero haces lo contrario, te escondes, evitas, tratas de arreglarte antes de volver con Dios, como si necesitaras mejorar primero para poder acercarte, solo que eso nunca funciona, y por eso el ciclo continúa. Ahora presta atención a esto, porque puede ser el comienzo de tu cambio. El problema no es que no quieras parar, el problema es que todavía estás intentando parar de la manera equivocada, y mientras eso no cambie, nada cambia. Pero cuando entiendes esto, algo empieza a abrirse, y es exactamente eso lo que vamos a empezar a explorar ahora, porque lo que está detrás de este ciclo no es obvio, y cuando por fin lo ves, dejas de pelear contra ti mismo, y empiezas a pelear de la manera correcta. Algo está pasando dentro de ti que nunca te has detenido a observar con calma. Crees que estás luchando contra un comportamiento, pero en realidad estás atrapado en un patrón, y ese patrón tiene una secuencia muy clara. Todo empieza antes de la caída. Empieza en momentos que parecen pequeños, un pensamiento que no notas, una emoción que ignoras, un vacío que intentas llenar sin entender, y entonces, sin darte cuenta, te vas acercando a aquello que dijiste que evitarías, no de golpe, poco a poco. Y cuando te das cuenta, ya pasó. Pero lo más importante no es lo que pasa durante la caída, es lo que pasa después. Porque ahí es donde el ciclo se fortalece. Sientes culpa, te arrepientes, prometes que nunca más vas a hacer eso. Solo que junto con eso viene otra cosa, vergüenza. Y esa vergüenza cambia por completo la manera en que reaccionas. Porque en vez de correr hacia Dios, te alejas. Piensas que necesitas tiempo, que necesitas mejorar primero, que necesitas demostrar que estás intentando. Y en ese espacio, el ciclo se prepara para comenzar de nuevo, porque te quedaste solo. Sin darte cuenta, saliste exactamente del lugar donde podrías encontrar fuerzas. Ahora piensa conmigo, si cada vez que caes te alejas, ¿cómo esperas vencer algo que estás intentando enfrentar solo? Ese es el punto que casi nadie nota. El problema no es solo el pecado, es el aislamiento que viene después. Y ese aislamiento te va debilitando poco a poco. Tu mente se vuelve más vulnerable. Tus pensamientos se vuelven más desorganizados. Tu resistencia disminuye. Y cuando llega la siguiente tentación, ya estás más débil que antes, y el ciclo continúa. Ahora mira qué tan peligroso es esto. Empiezas pensando que estás luchando contra algo externo, pero en la práctica estás siendo llevado por un proceso interno que se repite. Y mientras más se repite ese proceso, más automático se vuelve. Llega un punto en el que ya ni siquiera te das cuenta de cuándo empezó. Solo te das cuenta cuando ya estás en medio de ello otra vez. Y eso genera una sensación muy específica. Pérdida de control. Empiezas a pensar que ya no puedes parar, que esto ya es parte de ti, que quizás así eres tú. Y aquí es donde mucha gente se queda completamente paralizada, porque cuando el problema deja de ser algo que haces y pasa a ser algo que crees que eres, la lucha cambia por completo. Ya no estás intentando cambiar un comportamiento. Estás intentando cambiar una identidad, y eso es mucho más difícil. Solo que hay una verdad que puede romper eso ahorita mismo. No eres tu peor momento. No eres tu última caída.
No eres definido por lo que hiciste, sino por lo que eliges hacer a partir de aquí. Pero sé que eso solo no resuelve nada, porque ya intentaste pensar positivo, ya intentaste motivarte, ya intentaste cambiar con pura fuerza de voluntad, y no funcionó. Entonces la pregunta regresa, ¿por qué esto sigue pasando? Y aquí entra algo que cambia el juego por completo. Te enseñaron a luchar contra el pecado como si fuera solo una cuestión de elección. Pero en la práctica, muchas veces no parece una elección, parece algo más fuerte, algo que te jala, algo que aparece aunque no quieras, y eso no pasa por casualidad, porque hay un nivel más profundo en esta lucha que casi nadie te ha explicado. No es solo sobre lo que haces, es sobre lo que está dentro de ti pidiendo alivio. Y mientras eso no se entienda, vas a seguir intentando resolver el efecto sin tocar la causa. Y eso es lo que te mantiene atrapado. Ahora déjame hacerte otra pregunta. Cuando caes, ¿qué es lo que estás intentando sentir en ese momento? ¿Alivio? ¿Escape? ¿Placer rápido? ¿Olvidar algo? Porque la mayoría de las veces, el pecado repetitivo no es sobre placer, es sobre huida, huida de algo que no has podido resolver. Y cuando empiezas a darte cuenta de eso, todo cambia, porque dejas de mirar solo el error y empiezas a mirar lo que está detrás de él. Y es exactamente ahí donde empieza la verdadera transformación. Pero antes de que eso pase, hay algo que necesitas enfrentar. Algo que quizás llevas mucho tiempo evitando. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Hay algo dentro de ti que aprendiste a ignorar. Y no fue a propósito. Solo hiciste lo que necesitabas para seguir adelante. Seguiste tu rutina, resolviste tus responsabilidades, seguiste siendo fuerte cuando lo necesitabas, pero con el tiempo, algunas cosas se fueron acumulando, frustraciones que nunca resolviste, emociones que nunca procesaste, presiones que fuiste acumulando, expectativas que no pudiste cumplir, y todo eso fue guardándose. Sin nombre, sin pausa, sin liberación. Ahora piensa conmigo, ¿qué pasa cuando vas acumulando cosas dentro de ti, sin nunca detenerte a lidiar con ellas? No desaparecen, se quedan, y en algún momento empiezan a desbordarse. Solo que ese desbordamiento no siempre es obvio. A veces aparece de manera disfrazada, como un impulso, como un antojo repentino, como un comportamiento que tú mismo no entiendes. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque mira el pecado como el problema principal, cuando en realidad muchas veces es solo la salida que tu mente encontró, una salida equivocada, pero aún así, un intento de aliviar algo. Y eso cambia por completo la manera en que ves esta lucha, porque no es solo sobre dejar de hacer algo, es sobre entender qué es lo que te lleva hasta ahí. Ahora déjame mostrarte algo que puede abrirte los ojos. En la Biblia, David describe un momento en que guardó dentro de él lo que sabía que estaba mal, y dice que mientras se quedó en silencio, su fuerza fue consumiéndose por dentro. Eso está en el libro de Salmos, capítulo 32, versículos 3 y 4. ¿Te das cuenta de lo que significa? El problema no era solo lo que hizo, era lo que no trajo a la luz, era lo que quedó escondido, y eso empezó a consumirlo por dentro. Ahora conecta eso contigo. ¿Cuántas cosas has guardado que nunca fueron realmente entregadas? ¿Cuántas emociones te tragaste porque necesitabas seguir?
¿Cuántas veces dijiste que después lo resolverías y nunca volviste a eso? Esa acumulación crea un peso, y ese peso necesita salir de alguna manera. El problema es cuando la manera que encuentra te destruye aún más. Y ahí es cuando entras al ciclo. Sientes el peso, intentas aliviarlo, caes, te culpas, y el peso regresa aún más grande, y todo empieza de nuevo. Pero hay algo que cambia esto, y es más sencillo de lo que parece, pero requiere algo que quizás estás evitando: nombrarlo, traerlo a la conciencia, dejar de tratar todo como solo otro error, y empezar a ver lo que está detrás, porque aquello que no tiene nombre te controla, pero aquello que identificas puedes empezar a enfrentar. Y aquí hay un punto espiritual muy poderoso. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que cuando andamos en la luz, somos purificados. Esto no es solo sobre comportamiento, es sobre transparencia, es sobre dejar de esconderse, dejar de fingir que todo está bien, dejar de cargar solo aquello que ya pesa demasiado, porque mientras eso se quede en la oscuridad, te seguirá drenando. Pero cuando empiezas a traerlo a la luz, delante de Dios, algo empieza a cambiar dentro de ti. No de forma mágica, sino real. Empiezas a entender lo que sientes. Empiezas a notar patrones. Empiezas a identificar detonantes. Y eso te devuelve algo que creías haber perdido: conciencia. Y cuando tienes conciencia, dejas de actuar en automático. Ahora presta atención a esto. Quizás no estás atrapado porque eres débil. Quizás estás atrapado porque estás cargando cosas que nunca te detuviste a resolver. Y eso te está empujando, sin que te des cuenta. Pero hay algo todavía más profundo, porque incluso cuando empiezas a notar todo esto, todavía hay una voz dentro de ti que lo complica todo. Una voz que te acusa, una voz que te presiona, una voz que te dice que ya deberías estar mejor. Hay una voz dentro de tu mente a la que ya te acostumbraste a escuchar. No grita, no llama la atención, pero siempre está ahí. Y la mayoría de las veces ni siquiera te das cuenta de que le estás creyendo. Esa voz dice cosas como: ya deberías haber cambiado, ya deberías ser más fuerte, ya deberías haber vencido esto. Y cada vez que caes, viene más fuerte, como una exigencia, como una acusación, como si hubiera un plazo que ya pasaste. Ahora piensa conmigo, ¿quién puso ese plazo? ¿Quién dijo que tenías que estar en otro nivel ahorita? ¿Quién te enseñó que tu proceso tiene que seguir un tiempo específico? Porque esa presión no viene de Dios. Dios no trabaja con comparación de tiempos. Él trabaja con transformación real. Y la transformación real toma tiempo. Pero esa voz te hace creer lo contrario. Te hace mirarte a ti mismo y pensar que estás atrasado, que estás fallando, que algo está mal contigo. Y eso genera algo muy pesado: frustración. No te cansas solo por la lucha, te cansas de ti mismo, cansado de intentar sin ver resultados inmediatos, cansado de caer en las mismas cosas, cansado de sentir que no estás avanzando. Y eso empieza a desgastarte más que el propio pecado, porque ahora no solo estás luchando contra un comportamiento, estás luchando contra una expectativa interna que nunca para, y eso te pone en un estado constante de presión.
Nunca sientes que eres suficiente. Nunca sientes que estás haciendo lo suficiente. Nunca sientes que estás en el lugar correcto. ¿Y sabes qué causa eso? Más caídas. Porque una mente presionada busca alivio, y cuando no encuentras descanso, buscas escape, y el ciclo se alimenta de eso. Ahora déjame mostrarte algo que cambia esta perspectiva. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, hay una orientación muy clara. No se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharán. ¿Notas eso? Hay un tiempo debido. No es tu tiempo emocional. No es el tiempo de tu ansiedad. No es el tiempo de tus exigencias. Es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no se acelera con tu presión, pero tampoco se interrumpe con tus caídas. Eso lo cambia todo, porque significa que el hecho de que todavía estés en la lucha ya es parte del proceso, pero esa voz dentro de ti intenta distorsionar eso. Te hace pensar que porque caíste, regresaste a cero. Pero eso no es verdad. El proceso no es una línea recta, es construcción. Y hasta en las caídas hay aprendizaje ocurriendo. Solo que no lo ves, porque estás demasiado ocupado exigiéndote. Ahora presta atención a esto. No necesitas estar listo, necesitas seguir. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, porque cuando crees que necesitas estar listo, te quedas paralizado, pero cuando entiendes que solo necesitas seguir, avanzas, aunque imperfecto, aunque cansado, aunque en proceso. Y eso cambia la manera en que ves tu propio camino. Ya no te ves como alguien que está fallando, te ves como alguien que está siendo transformado. Y eso quita un peso enorme, porque dejas de pelear contra el tiempo y empiezas a caminar con él. Pero todavía hay un bloqueo muy fuerte que le impide a mucha gente vivir esto. Una idea que parece correcta, pero está completamente equivocada. La idea de que necesitas mejorar para poder acercarte a Dios. Y eso puede estar manteniéndote atrapado sin que te des cuenta. Hay un tipo de cansancio que quizás nunca has podido nombrar. No es físico, no es solo emocional, es espiritual. Y es más común de lo que parece, porque llega un momento en que no solo estás cansado de la vida, estás cansado de intentar mantener la fe. Oras, pero parece automático. Intentas creer, pero algo dentro de ti está desgastado. Sigues buscando, pero sin la misma energía de antes. Y eso te confunde, porque piensas, si todavía creo, ¿por qué estoy así? Si todavía busco, ¿por qué a veces me siento tan vacío? Y entonces llega una sensación extraña, como si algo estuviera mal con tu fe, pero no es así. Lo que está pasando es que intentaste sostener algo que nunca fue hecho para sostenerse solo. La fe no fue creada para ser un esfuerzo constante. Fue creada para ser una conexión, y cuando esa conexión se debilita, el esfuerzo aumenta. Y demasiado esfuerzo cansa. Ahora piensa en esto con calma. ¿Cuántas veces intentaste mantener todo funcionando? Mantener la fe firme, mantener la esperanza viva, mantener la confianza estable, como si todo eso dependiera solo de ti, y por un tiempo hasta lo logras. Pero llega un momento en que ya no se puede más, porque eso no es sostenible. Y es exactamente en ese punto donde mucha gente empieza a sentirse vacía. No porque Dios se alejó,
sino porque la persona se desconectó, intentando mantener todo sola. Ahora mira qué tan profundo es esto. Sigues haciendo las cosas correctas, pero sin la misma presencia. Sigues orando, pero sin sentirlo. Sigues intentando, pero sin paz. Y eso genera un desgaste silencioso. Sigues, pero sin energía. Sigues, pero sin descanso real. Y poco a poco, la fe empieza a sentirse pesada, como una obligación, como algo que tienes que sostener, y no algo que te sostiene. Pero hay una verdad que cambia esto por completo. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque muchas veces ni siquiera sabemos orar como deberíamos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. ¿Te das cuenta del nivel de eso? Hasta cuando tú no puedes, Dios ya está actuando. Hasta cuando no tienes palabras, Dios no se aleja. Él entra en ese espacio. Él te sostiene por dentro. Eso cambia la manera en que ves tu momento, porque ahora no tienes que fingir que estás bien. No tienes que forzar una fe que no estás pudiendo sostener. Solo necesitas ser real, llegar como estás, aunque cansado, aunque confundido, aunque sin sentir nada en ese momento, porque no se trata de lo que tú puedes generar, se trata de lo que Dios libera cuando te posicionas. Y ese posicionamiento no exige perfección, exige verdad. Ahora mira esto. En la profecía de Isaías, capítulo 40, versículo 29, dice que Dios da fuerzas al cansado y aumenta el poder del que no tiene ningún vigor. No es para el que todavía tiene un poco, es para el que ya no tiene nada. Eso significa que tu estado actual no aleja a Dios, activa lo que Dios puede hacer. Pero hay una condición silenciosa. Necesitas dejar de intentar recuperarte solo. Necesitas dejar de insistir en un modelo que ya te agotó y empezar a vivir de manera diferente, recibiendo, conectándote, dependiendo. Y cuando eso pasa, la fuerza empieza a regresar. No de forma explosiva, sino constante, real, sostenible. Y eso lo cambia todo. Porque ahora ya no estás luchando para mantenerte a flote. Estás siendo sostenido. Hay una parte de lo que Dios hace que no puedes seguirle el ritmo. Y eso incomoda más de lo que parece. Porque quieres ver, quieres entender, quieres sentir que algo está cambiando. Pero no todo lo que Dios hace es visible en el momento en que sucede. Y ahí es donde mucha gente se pierde, porque asocia el silencio con la ausencia. Miras a tu alrededor y parece que nada cambió. Miras adentro y todavía sientes la lucha y empiezas a pensar que Dios no está haciendo nada. Pero eso no es verdad. Hay un tipo de trabajo que sucede en lo invisible y es esencial. En el libro de Salmos, capítulo 121, versículos 3 y 4, dice que Dios no duerme. Él está atento todo el tiempo. Eso significa que aunque tú pares, Él continúa. Aunque tú no lo notes, Él está actuando. Pero hay un conflicto. Fuiste condicionado a confiar en lo que ves, a creer en lo que sientes, a validar lo que puedes medir. Y Dios no se limita a eso. En la profecía de Isaías, capítulo 64, versículo 4, dice que Dios actúa a favor de los que esperan en Él. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque parezca que nada está pasando, ahora piensa en esto con profundidad.
¿Cuántas veces te has rendido con algo porque no viste resultados inmediatos? ¿Cuántas veces creíste que nada estaba cambiando cuando en realidad el proceso todavía estaba ocurriendo? Porque lo que Dios hace primero no es externo, es interno. Ajusta tu manera de pensar, reposiciona tus emociones, alinea tu percepción, fortalece áreas que estaban debilitadas. Y todo eso sucede fuera de tu control consciente, pero completamente dentro del control de Él. Y eso cambia la manera en que atraviesas este momento, porque dejas de intentar monitorear todo, dejas de exigir señales todo el tiempo, dejas de desgastarte intentando entender cada detalle, y empiezas a confiar, aunque sin ver, aunque sin sentir todo resuelto, y eso genera algo muy poderoso: descanso interno. Sigues caminando, pero sin el mismo peso. Sigues enfrentando, pero sin la misma ansiedad, porque ahora entiendes que no estás solo, aunque parezca que sí. Y eso cambia tu día, cambia tu vida, porque la fe deja de estar basada en sensaciones y pasa a estar basada en confianza. Y cuando esa confianza se fortalece, algo empieza a estabilizarse dentro de ti, incluso en medio del proceso. Hay un momento en tu camino en que algo dentro de ti llega al límite. No es cuando todo a tu alrededor se derrumba, es cuando te das cuenta de que ya no puedes seguir de la misma manera. Lo intentas mantener el control, intentas sostener la rutina, intentas repetir lo que siempre has hecho, pero algo ya no encaja. Lo que antes funcionaba, ya no funciona. Lo que antes te sostenía, ya no te sostiene. Y eso da miedo, porque parece que estás perdiendo algo, pero en realidad estás siendo llevado hacia algo nuevo. En la profecía de Isaías, capítulo 43, versículo 19, Dios declara que está haciendo algo nuevo, aunque todavía no lo percibas. Y lo nuevo casi siempre empieza con incomodidad. Empieza cuando lo viejo ya no se puede sostener más. Y quizás eso es exactamente lo que está pasando contigo. Llegaste a un punto donde ya no puedes seguir de la misma forma. Y eso no es un problema, es una señal de que Dios está cambiando la manera en que vives, la manera en que confías, la manera en que dependes, la manera en que te posicionas. Pero aquí hay un desafío. Para que lo nuevo empiece, algo tiene que quedar atrás. Y eso no siempre es fácil, porque lo que es viejo es familiar. Aunque te esté cansando, aunque te esté agotando, todavía es conocido. Y soltar lo conocido se siente arriesgado, pero seguir cargándolo cuesta mucho más caro. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, hay un principio muy claro. Si algo no pasa por un proceso de entrega, no se multiplica. Eso muestra que hay una transición necesaria. Algo necesita terminar para que algo mayor pueda nacer. Y ese final no siempre es cómodo, pero es esencial. Ahora mira esto con atención. Tu límite no es el lugar donde Dios te abandona. Es el lugar donde Él empieza a reconstruirte de una manera diferente. Porque mientras todavía puedes sostenerte, sigues intentando solo. Pero cuando llegas al límite, te abres, reconoces, sueltas, y es exactamente en ese punto donde algo cambia. La lucha interna disminuye, la resistencia baja, y lo que parecía un colapso empieza a revelar propósito, porque ya no estás intentando mantener lo que ya no funciona.
Estás siendo guiado hacia algo nuevo, y ese algo nuevo no depende de tu fuerza, depende de tu entrega. Hay un peso que estás cargando, que nunca fue tuyo, y mientras no lo reconozcas, vas a seguir cansado, no importa cuánto intentes descansar, porque no es solo sobre cuánto cargas, es sobre lo que estás cargando. Con el tiempo, tomaste cosas que no eran tuyas, responsabilidades que Dios nunca te puso, expectativas que decidiste cumplir por tu cuenta, culpas que absorbiste, presiones que aceptaste sin darte cuenta, y poco a poco eso se volvió parte de tu vida. Te acostumbraste a resolver todo, a estar disponible todo el tiempo, a no decir que no, a aguantar lo que nadie más quiso aguantar, y eso te agotó. Pero Dios nunca te pidió eso. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 6, hay un principio simple. Hay tiempo de guardar y tiempo de soltar. Y quizás perdiste el tiempo de soltar. Seguiste cargando, aunque ya no tenía sentido. Y eso empezó a agotarte. Porque cuando insistes en cargar lo que Dios no te dio, ocupas un espacio que debería estar libre. Libre para lo que realmente importa. Libre para lo que Él quiere hacer. Ahora presta atención a esto. En el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23, hay una instrucción clara. Guarda tu corazón. Pero ¿cómo guardarlo si está sobrecargado? ¿Cómo protegerlo si está lleno de cosas que nunca deberían haber estado ahí? Ese es el punto. No solo estás cansado por lo que vives, estás cansado por lo que has acumulado. Y eso necesita ajustarse, pero no de manera impulsiva. No es salir a soltar todo sin pensar. Es algo consciente, intencional. Es detenerte y preguntarte, ¿qué estoy cargando hoy? Que Dios nunca me pidió que cargara. Quizás es la necesidad de quedar bien con todos. Quizás es el peso de resolver problemas que no son tuyos. Quizás es una culpa antigua que nunca soltaste. Quizás es una expectativa que tú mismo creaste y que ahora te está sofocando. Y mientras eso no se identifique, el ciclo continúa, porque sigues gastando energía en cosas que no son tu responsabilidad. Pero cuando empiezas a soltar, algo cambia de inmediato. El peso disminuye, la mente se aclara, el corazón respira, porque regresas al lugar correcto y dejas que Dios ocupe su lugar. Y ese ajuste cambia por completo la manera en que vives. Ya no necesitas demostrar que puedes con todo. Ya no necesitas sostener una imagen. Ya no necesitas cargar más allá de tu límite. Empiezas a vivir con más ligereza, con más conciencia, con más dirección. Y eso abre espacio para algo nuevo. Una nueva manera de percibir, una nueva manera de escuchar, una nueva manera de conectarte. Porque cuando el exceso se va, la sensibilidad regresa. Por mucho tiempo intentaste encontrar respuestas en medio del ruido, pensamientos acelerados, preocupaciones constantes, opiniones de otras personas, exigencias internas. Todo eso creó un ambiente donde se volvió difícil percibir algo esencial, la voz de Dios. Y no porque Dios dejara de hablar, sino porque el ruido se volvió demasiado alto. Intentas pensar más para resolver, intentas analizar todo, intentas entender cada detalle, pero mientras más haces eso, más confundido te quedas. Porque Dios no compite con el ruido. Él habla de otra manera.
En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, el profeta Elías vive algo muy significativo. Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios estaba en una voz suave y apacible. Eso cambia por completo la manera en que buscas dirección, porque quizás estás esperando algo intenso, inmediato, obvio, pero Dios está hablando de manera simple, tranquila, continua, silenciosa. Y el problema no es que Él no esté hablando, es que estás intentando escuchar en el lugar equivocado. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces intentaste resolver todo con pura fuerza mental? Estuviste horas pensando y saliste más cansado que antes, porque no todo se resuelve pensando. Algunas cosas se alinean cuando te aquietas. En el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, hay una instrucción directa: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. ¿Notas el orden? Primero, aquietarse. Después, entender. Pero aquietarse no es fácil, porque cuando paras, todo lo que evitaste empieza a aparecer. Pensamientos que ignoraste, sentimientos que no quisiste enfrentar, inseguridades que intentaste esconder, y por eso sigues ocupado, porque estar ocupado distrae, pero no resuelve. Y el silencio, aunque al principio sea incómodo, organiza. Cuando te permites parar, algo empieza a suceder. Tu mente desacelera, tu respiración cambia, tu cuerpo responde. Y poco a poco, empiezas a notar cosas que antes estaban escondidas en el ruido. No es inmediato, pero es real. Dios empieza a alinear pensamientos, ajustar emociones, traer claridad. Y eso no pasa de manera ruidosa, pasa de adentro hacia afuera. Ahora mira esto. Cuando empiezas a valorar ese espacio, algo cambia en tu vida. Ya no reaccionas a todo, ya no te pierdes en cualquier pensamiento, ya no te dejas llevar por cualquier emoción, porque ahora hay una referencia interna, una dirección, y esa dirección no viene de la presión, viene de la presencia, y eso transforma la manera en que decides, la manera en que reaccionas, la manera en que vives, porque ahora ya no estás perdido en el ruido, empezaste a escuchar. Hay algo que necesita cambiar en la manera en que enfrentas todo esto. Fuiste condicionado a luchar por todo, luchar para mantener, luchar para resolver, luchar para no caer, luchar para seguir, y sin darte cuenta, trajiste esa misma lógica a tu vida espiritual, como si todo dependiera de cuánto te esfuerzas. Pero hay un punto en el que seguir luchando no te fortalece, solo te desgasta más. Y quizás ya llegaste exactamente a ese punto, donde intentarlo una vez más no resuelve, donde insistir un poco más no cambia nada, donde forzar solo aumenta el cansancio. Y es aquí donde Dios cambia completamente la dirección. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, hay una orientación muy clara. No tendrás que luchar en esta batalla. Toma tu posición, quédate firme y ve lo que Dios va a hacer. Eso confronta todo lo que aprendiste, porque te saca del lugar de quien resuelve y te pone en el lugar de quien confía. Y confiar exige entrega, exige soltar el control, exige aceptar que no puedes resolverlo todo, exige reconocer que hay un límite, y eso no es cómodo al principio.
porque estás acostumbrado a hacer, a actuar, a intentar, a insistir. Pero ahora el camino es otro. Ahora es recibir. Y eso lo cambia todo, porque mientras luchas, dependes de tu propia fuerza. Pero cuando recibes, te conectas con la fuerza de Dios. Y esa fuerza no tiene límite. En la profecía de Isaías, capítulo 30, versículo 15, dice que en la quietud y en la confianza está tu fortaleza. ¿Notas el contraste? No es en la intensidad de la lucha, es en la profundidad de la confianza. Y eso redefine por completo tu posicionamiento. Ya no necesitas demostrar que puedes. Ya no necesitas sostenerte solo. Ya no necesitas cargar más allá de tu límite. Puedes parar, respirar, soltar y empezar a vivir de manera diferente, recibiendo la paz que no pudiste producir por tu cuenta, recibiendo la fuerza que no pudiste recuperar por tu cuenta, recibiendo el cuidado que siempre ha estado disponible. Y cuando cambias del esfuerzo a la entrega, algo se alinea dentro de ti. La presión disminuye, el peso se desplaza, la mente desacelera y la presencia de Dios empieza a ocupar espacios que antes estaban tomados por tu propio esfuerzo. Y eso lo cambia todo, porque ahora ya no estás intentando sobrevivir, estás siendo sostenido. Algo está pasando dentro de ti ahorita, aunque no puedas medirlo con claridad. No es solo emoción, no es solo un alivio momentáneo, es un reposicionamiento, porque cuando empiezas a entender lo que Dios está haciendo en medio de tu cansancio, no sigues siendo el mismo. Algo cambia. Quizás a tu alrededor, muchas cosas siguen igual. Los problemas todavía existen. Las situaciones todavía no se han resuelto completamente. Algunas respuestas todavía no han llegado. Pero tú ya no estás en el mismo lugar, porque ahora entiendes algo que antes no estaba claro. No tienes que cargar todo solo. No tienes que sostener una fuerza que no viene de ti. No tienes que pelear todas las batallas. No tienes que vivir presionado todo el tiempo. Dios está contigo. Y más que eso, Él está actuando, aunque no lo veas. En el libro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, hay una promesa que cambia la perspectiva. El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana. Esto no es solo sobre tiempo, es sobre transformación. La noche que parecía pesada se convierte en el ambiente donde Dios empezó a actuar. El cansancio que parecía el final se convierte en el punto de partida. Y cuando llega la mañana, algo cambió. Quizás no en todo a tu alrededor, pero dentro de ti. Porque ahora hay una base diferente, una base de confianza, una base de dependencia, una base de paz. Y eso te sostiene de una manera que todavía no habías experimentado. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25, dice que Dios es bueno para los que esperan en Él. Y esperar ya no es duda, es confianza. Es saber que aunque no lo veas, Él sigue trabajando. Y eso cambia la manera en que comienzas el siguiente día. Ya no te despiertas con el mismo peso. Ya no empiezas con la misma presión. Ya no cargas la misma tensión. Porque algo fue ajustado. Algo fue entregado. Algo fue realineado. Y aunque el proceso continúe,
Ahora hay paz en el camino y eso hace toda la diferencia, porque quizás empezaste este día cansado, pero no lo vas a terminar de la misma manera y cuando despiertes te vas a dar cuenta, la fuerza regresó, no porque la forzaste, sino porque Dios la renovó. Duerme bien, mañana será un día especial.